Y hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a otro video más para el canal, y esta vez pues les voy a enseñar algunas recomendaciones o consejos para poder armar pues un buen equipo de PvP. Primero que nada, ¿qué es el PvP? Pues el PvP es básicamente una opción del juego en la cual nosotros tenemos que enfrentarnos a distintos jugadores de diversos lugares del mundo. Esta es la interfaz del PvP en Neo Monsters, donde si nos fijamos aquí en el centro tenemos la opción de Star Matchup, que significa que pues es para buscar algún oponente al cual batirnos en un duelo. El PvP se divide en tres fases. La primera fase es el PvP Rule, la segunda fase es el PvP Libre y la tercera fase es el PvP Ranking. Y ahora procederé a explicar cada fase. La primera fase, como su nombre lo dice, es el PvP Rule, en la cual pues el juego cada temporada, cada inicio de temporada nos da una nueva regla que nosotros tenemos que seguir para armar nuestros equipos y así poder ingresar al PvP. Si no seguimos esta regla, pues obviamente no vamos a poder ingresar al PvP. La regla de esta temporada creo que fue el costo de 150, en la cual pues para todos el costo límite era de 150. Tú podías armar tu equipo, pero que no sobrepasara este costo. Ahora, el siguiente fase es el PvP libre. ¿Cómo es esto? Pues es básicamente el PvP de estos días, ya que la rule acabó hace unos días atrás. Y bueno, en el PvP libre, pues su nombre lo dice, es PvP libre, pues básicamente para probar equipos, para divertirse, yo que sé, alguna que otra cosa. Y el más importante de todos, que no se debe olvidar, es el PvP ranking. Aquí sí es el más importante de los tres, ya que en el PvP ranking deberás ir con tu mejor equipo, mejor armado, si es que quieres llegar al top. Obviamente el PvP ranking dura menos que el PvP rule y el PvP libre. El PvP ranking se basa en cuántas victorias y cuántos de rating tienes, y según eso pues vas subiendo en la tabla de posición del top, y mientras mejor top seas pues más recompensas te dan, aparte de que te ganas, como por así decirlo, más reconocimiento. Y bueno, ya que expliqué esto, voy a proceder a explicarles cómo hacer un equipo de PvP, o básicamente cómo yo lo hago, ya que no soy un gran jugador, lo admito, pero tampoco soy un mal jugador. Así que estas recomendaciones son desde mi punto de vista. Si tú tienes alguna que otra mejor recomendación, pues está bien, cada uno tiene su punto de vista. Bueno, primero que nada tenemos que hacernos, primer tip, hacernos una FL. ¿Qué es una FL? Se estarán preguntando los nuevos. Pues básicamente la FL son los 4 monstruos iniciales de tu equipo. ¿Cómo es esto? Pues primero que nada déjame mostrarte un ejemplo. Por ejemplo, estoy poniendo monstruos al azar y listo. Esta es una FL. Pero, lo más importante, tenemos que hacer una buena FL. ¿Por qué? Porque la FL es el inicio de tu equipo, es el inicio con el que inicias la batalla, y si no tienes un buen comienzo, pues tampoco tendrás un buen desarrollo en el juego o en la partida PvP, y tampoco tendrás un buen final. Así que ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer una buena FL. Primero que nada tienes que buscar monstruos que tengan sinergia entre ellos, pero uno que sea un monstruo que absorba o contraparalice el aturdimiento. El aturdimiento es uno de los problemas en los que te enfrentarás en el PvP seguidamente si es que juegas mucho. El aturdimiento muchas veces te puede voltear el juego. Por eso mi recomendación es que siempre pongas en tu FL
contraparalizar o un absorbedor de aturdimiento. ¿Para qué? Pues obviamente, como su nombre lo dice, para evitar ser aturdido. Yo en lo personal siempre pongo a Leo Haste, a F de Iris o ahora al nuevo monstruo que salió y que dieron de recompensa en el última Challenge Battle, que es el Shiny Spectre Box. Cualquiera de los tres. No recomendaría poner protectores, sé que hay protectores que absorben aturdición, pero no lo recomendaría porque básicamente hay muchos monstruos o hay algunos que juegan, que tienden a asesinar. Y para los que no saben qué es asesinar, pues básicamente es matar a dos monstruos que tengan habilidades protectoras. Y si tienes tú a un protector en la FL, pues estarías muy vulnerable a eso. Así que pueden intentar algunos de estos tres, cualquiera sirve. Y bueno, poniendo a uno de estos tres en cualquier posición de la FL ya tendríamos un soporte, un apoyo para evitar la aturdición. En este caso yo voy a quitar a estos dos, ya que voy a usar a Leo Haste. Y bueno, ya que tenemos a un monstruo que absorba o contraparalice la aturdición, lo que tenemos que hacer es conseguir otros tres monstruos que funcionen en sinergia, ya sea con el monstruo que escogimos para aturdir o absorber aturdición, o básicamente solo implemente los tres, ya que el monstruo que elegimos para lidiar contra el stun, pues básicamente solamente sirve para eso, ¿no? Y bueno, en mi caso yo voy a poner a Brutalex, este mítico. Voy a poner a Jaguardian. Y voy a poner a un super épico. Ahora, ya tenemos la FL. ¿Qué sigue en el siguiente paso para hacer un equipo? Lo que sigue es hacer tu mitad del juego. Esta mitad del juego te ayudará pues a desenvolverte bien en tu partida de PvP y según ganar ventaja o ganar desventaja, como quieras. Para esto te puedes apoyar de la creación de tu FL. Pueden poner monstruos que apoyen a tu FL o básicamente hacer otro tipo de... o básicamente hacer otra estrategia en tu mitad del juego. En mi caso voy a poner a un Aifan de quinta posición para pues matar a los protectores y o usar su Raw repulsar, ya que como dije anteriormente hay muchos jugadores que usan monstruos furtivos y en este caso Brutalex y Scaleward serán los atacantes de mi equipo. Por eso voy a poner a Icefam de apoyo. Y si nos fijamos en Icefam, siempre tenemos que fijarnos las habilidades para poder poner al siguiente monstruo. Me doy cuenta de que es un monstruo que tiene ataque de tiempo y pulso paralizar, por lo que poner de siguiente a un monstruo aturdidor no sería mala idea. Por ejemplo, en mi caso voy a poner a este monstruo que es Malwing, que en su habilidad pasiva tiene entrada tranquilizante, lo que ayudaría y apoyaría a Icefang para que cargue su ataque de tiempo y así su sangre manía. Aparte de que también Malwing tiene buenos conjuntos de habilidades que ayudarán bastante al equipo. Ahora, como dije anteriormente, tenemos que fijarnos en el aturdimiento. Ya en nuestra FL pusimos a un Leo Haste que nos ayudará a combatir el aturdimiento, y tenemos que poner también en nuestra mitad del juego a un contraparalizar o a un absorbedor de aturdimiento, que en este caso yo voy a poner a Angelion, ya que es muy bueno también. Y lo siguiente sería poner a monstruos pues que sean atacantes, como por ejemplo yo voy a poner a este Dolprese, que muchas veces hay monstruos muchas veces hay oponentes que usan monstruos temporales. Pero también otro punto que tengo que decir es que tenemos que poner un monstruo que aniquile a nuestros monstruos. Sí, suena raro, pero es así. ¿Por qué? Pues básicamente
supongamos que Dolprese no encuentra objetivo o mi oponente no tiene monstruos temporales, supongamos. Entonces Dolprese se convertiría en un peso muerto y solo serviría de carga al equipo, por lo que tener un monstruo que tenga puñalada por la espalda, canibalismo o algún otro habilidad que mate a ese monstruo o a nuestro monstruo, mejor dicho, pues serviría de mucho, ya que así nos deshacemos de un peso muerto no nos y no perdemos el control de la batalla. Como en mi caso, por ejemplo, yo puse a un Geomagnus que tiene su puñalada por la espalda a un costo bajo de segundos, y si Dolprese no encuentra objetivo para dañar o para atacar, pues básicamente Geomagnus le va a usar su puñalada por la espalda y Dolprese se nos morirá. Bien, ya estamos llegando a un punto muy importante, que es lo siguiente: el final del juego o la etapa final de tu equipo. Para eso te voy a enseñar algunas posibles finales de juego que se ven muy a menudo en el PvP. La primera es el final de juego. ¿Cómo es esto? Pues básicamente poner a monstruos de juego. Por ejemplo, yo pongo a estos así, supongamos que este es mi final, y este podría ser un gran final. Sin embargo, un monstruo indispensable si quieres hacer un final de juego es Magmarius. ¿Por qué? Porque Magmarius tiene su link asesino de asesinos todos, y eso ayuda mucho, ya que el final de juego pues es como un link, y como Magmarius, su asesino de asesinos todos, es de link, pues el final de juego es muy común encontrarse en el PvP. Otro final pues es el final de veneno, que no tengo muchos monstruos, si me disculparán para hacer el ejemplo, pero básicamente es antiguamente era, no sé si ahora todavía sigue siendo, Freezer Cobra, Scorpio Haze, Death Geyser, Magatsuo o algún otro monstruo que envenene. Ese era monstruos para un final de veneno. Y también existe el final soñador. ¿A qué me refiero al final soñador? Pues es el final de sueño, que es encabezada por la mítica Limón. Y bueno, ya viendo las posibilidades que tenemos para hacer un final, pues optas por los monstruos que tengas. Si tienes veneno, pues haces un final de veneno. Si tienes sueño, haces un final de sueño. En mi caso, yo últimamente, como obtuve a Magmarius, pues he estado haciendo todos mis finales en todos mis equipos de juego. Y bueno, básicamente mi final sería este. Básicamente ya lo verán, porque voy a hacer un PvP de ejemplo para que vean cómo funciona el equipo. Y también puse un Draco Rosa para pues evadir los finales de veneno. Y pues si no encuentra monstruo objetivo o o no encuentra monstruos para atacar, pues los sacrifico con Geomagnus, como expliqué con Dolprese. Y puse a estos dos solo para rellenar el equipo. Básicamente no tienen mucha importancia, ya que más monstruos mm, si pongo monstruos más altos, el costo sobrepasa y no me deja jugar con el equipo. Y ahora les voy a enseñar cómo funciona, o los tips en batalla.